Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Piay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Daesh reivindica el atentado de Las Vegas. Otros apuntan al terrorismo doméstico. La delegación del gobierno de Ramala, encabezada por Hamdallah, visita Gaza para escenificar la reconciliación palestina. Comienza el juicio contra los cómplices del terrorista de Toulouse en 2012. La Guardia Revolucionaria iraní recluta menores afganos indocumentados para luchar en Siria, prometiendo legalizarlos. Estos son los titulares del día. Volveremos con la agenda cultural después de hablar de las noticias. Comenzamos hablando del atentado en Las Vegas. Según un comunicado del grupo terrorista Daesh, Stephen Paddock, el autor de la masacre de Las Vegas, que de momento ha dejado 59 muertos y más de 500 heridos, se había convertido hace pocos meses al islamismo. El grupo suele emplear esta fórmula de reivindicación cuando el ataque es llevado a cabo por personas que no están vinculadas directamente con la organización yihadista, pero sí que han mantenido contacto a través de Internet o de alguna manera han mostrado simpatía o se han declarado seguidores de su líder, Abu Bakr al-Baghdadi. Sin embargo, no han dado ninguna prueba respecto a la supuesta vinculación, mientras que el FBI aseguró que no tiene constancia de esta u otro tipo de vinculación con el yihadismo. Muchos medios, no obstante, hablan de un lobo solitario capaz de cometer el atentado doméstico más atroz de la historia de Estados Unidos gracias a la legislación vigente para la adquisición de armas. Sí, bueno, evidentemente todavía no tenemos todos los datos, pero resulta al menos sospechoso, yo no digo que sea definitivo, el hecho de que Daesh lo haya reivindicado, porque si no tuvieran ningún dato en Daesh de las intenciones de este señor, pues sería muy fácil para el FBI o para cualquier otro cuerpo que esté investigando determinar cuál ha sido el móvil de esta masacre. O sea, ya hemos visto estos asesinatos en masa a menor escala, por ejemplo, en estudiantes adolescentes frustrados que vuelven a su instituto, en gente que tenía cuentas pendientes por cuestiones personales o profesionales o económicas, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, lo único que ha hecho el FBI es negar que tenga constancia de ello, pero no han apuntado a ningún otro móvil. En la familia están bastante asombrados de lo que pasa. Lo que sí se ha demostrado es que esta persona había acumulado una cantidad tremenda de armas. Aparte de las 19 armas con que contaba en la habitación del hotel, que estaba allí desde hacía varios días atrincherado y con los cristales de la habitación rotos, ya apuntando, preparando. O sea que esto no... bueno, alguien puede decir, sí, es evidentemente la obra de un desequilibrado mental, pero en todo caso, si es un desequilibrado mental, es alguien con la capacidad de planificación, no es un exabrupto. Esto no es algo que de pronto le dio la vena, como se dice en España, y empezó a disparar, porque este señor estaba allí desde hacía varios días, se había comprado un arsenal muy grande y una equipación más o menos similar la tenía en su casa, incluso explosivos. A mí me da la sensación, igual me equivoco, porque el que tiene boca se equivoca, pero ayer ya lo adelantaba mi sensación de que hay datos que no se dan a conocer, que están enturbiados, porque hay mucha gente que está interesada en Estados Unidos en que esto no sea un ataque yihadista. En principio, el propio Donald Trump y su administración les sería muy difícil digerir que sus medidas o su intención de frenar la entrada de ciudadanos de países islámicos pudiera servir para algo cuando es un americano de toda la vida, de apellido Paddock, el que realiza la peor masacre de la historia fuera de las Torres Gemelas. Y reconocer que bajo su administración está pasando eso, de que hay el peor ataque yihadista después del 11S, pues sería terrible para él.
Pero también sería terrible para los que han aprovechado esta situación para denunciar nuevamente esta ley que permite a la segunda enmienda famosa segunda enmienda de la Constitución americana que permite tener armas de forma privada y que se vendan de forma tan libre en los Estados Unidos, la denuncia del lobby de la Asociación Nacional de Rifle, etcétera, etcétera. Esto que suele pasar en todas estas matanzas indiscriminadas domésticas. Por lo tanto, a ellos tampoco les convendría que la peor matanza no sea doméstica, sino que también sea atribuible al yihadismo. Lo que sí está claro es que aunque esto se pueda atribuir al yihadismo, incluso al yihadismo de Daesh, con nombres y apellidos, para los que así quieran atentar en Estados Unidos, les va a resultar miles de veces más sencillo que, por ejemplo, en Europa, donde hay muchos ataques, pero se tienen que conformar, entre comillas, con atropellar a la gente o asestarle cuchilladas o organizar células de forma mucho más compleja como las que atacaron en París. Así que todavía con sospechas y con muchos asuntos por aclarar, vamos a seguir hablando del tema de esta masacre en Las Vegas, creo que durante las próximas jornadas. Por primera vez en casi 3 años, una delegación del gobierno de Ramala, encabezada por el primer ministro palestino, Rami Hamdallah, ha viajado a la Franja de Gaza para materializar el acuerdo alcanzado con Hamás en 2014 para formar un gobierno de unidad nacional palestino. Centenares de gazatíes acudieron a Beit Hanun, al otro lado del paso fronterizo de Erez, al norte del territorio, para dar la bienvenida a la comitiva de más de 100 altos cargos. Allí mismo, Hamdallah se dirigió a los congregados, a quienes aseguró que su regreso a Gaza tenía el firme propósito de poner fin a la fractura abierta tras la toma del poder por la fuerza por Hamás hace una década. También alabó la labor mediadora de Egipto y aseguró que, dada la situación catastrófica sin precedentes en la que se encuentra la Franja de Gaza, ahora la prioridad es terminar con el sufrimiento de los palestinos, dijo. En el barrio de Seyaya se produjo el apretón de manos de Hamdallah con el que fuera primer ministro de Hamás en Gaza desde la llegada de los islamistas al poder, Ismail Haniyeh, y con su sucesor desde febrero, Yahya Sinwar. El bloqueo egipcio desde la llegada al poder de al-Sisi, el aislamiento internacional de Qatar, las 3 guerras en la última década y la reciente negativa del gobierno de Ramala de seguir pagando a los israelíes la factura de la luz del territorio palestino gobernado por los islamistas explican el cambio de postura de Hamás. Los expertos consideran que el asunto más espinoso a resolver será la seguridad, ya que Hamás cuenta con unos 30.000 hombres armados y no está dispuesto a deponer las armas. Bueno, como dijimos y como se menciona al principio de la noticia, esto es una escenificación. Estamos hablando de un acuerdo al que se llegó en 2014 y que de momento pues llevó todo este tiempo que permitieran en la Franja de Gaza la entrada de los delegados, de los representantes del gobierno palestino de Ramala. Y esto tiene el propósito de poner fin a la fractura abierta tras la toma de poder por las fuerzas de Hamás hace una década. Pues en el 2007 fueron las últimas elecciones que hubo en la Franja de Gaza y ahí salió vencedora Hamás. Y lo primero que hizo en cuanto ganaron las elecciones fue ir a masacrar a los delegados del otro partido, que son los que gobiernan en Ramala. Eso fue una especie de pequeña guerra civil, pequeña en el tiempo, porque tardaron muy poco tiempo en eliminar a casi 200 personas y la mayoría salieron de la Franja de Gaza, los otros estaban una especie de detenidos en su propio domicilio, etcétera, etcétera. A mí lo que me parece ya el sumum de la hipocresía, porque hemos sabido lo que ha hecho la autoridad palestina que dirige Hamdallah. Es decir, está el jefe de Estado, entre comillas, del Estado palestino, que vendría a ser Mahmoud Abbas, y el jefe de gobierno, que es Hamdallah. Y entonces ellos hace muy pocos meses a todo lo malo que le estaban saliendo las cosas a los de Hamás
especialmente desde que hubo este cambio de gobierno en Egipto, porque antes los apoyaban los hermanos musulmanes y tenían el dinero de Qatar. Pues esto cambia en Egipto, y no solamente cambia en Egipto, sino que a Qatar el mundo suní lo aisló, las guerras que han tenido las han perdido todas, y encima de todo el gobierno de Hamdallah, de este señor, les cortó la luz. Les cortó la luz así, no tenían luz las 24 horas del día, ya tenían problemas, y este señor dijo, nosotros no vamos a pagar la factura, y le pidieron a los israelíes que los desconecten. Así, le dijeron, si ustedes quieren seguir dándole, pagándoselo a ustedes a cuenta vuestra, pero si no, por nosotros desconectarlo. Y entonces viene Abdalá y dice, la prioridad es terminar con el sufrimiento de los palestinos. ¡Qué morro! Que es él el que ha determinado en gran parte el sufrimiento de estos palestinos. Es como decir, yo te quito la comida y después te digo, ay, 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 ¿por qué no comes? Pues esto es lo que pasa entre este pueblo, también esto lo entrecomillaría, que son los palestinos, que no sabemos si son uno o son dos, porque hay una división bastante feroz y una pequeña guerra civil, como mencioné, entre los que están en el enclave de Gaza y los que están en el enclave de Cisjordania. Y ahora dicen que se van a juntar, que van a ser todos como hermanos, y que esto se va a resolver, pero hay un pequeño problema, porque aunque Hamás dice que está dispuesto a recibir a los de Ramallah porque la situación les obliga y que esto que lo otro, pues tienen ahí a un ejército de 30.000 personas y dicen que no van a soltar las armas. Una corte especial criminal de París abrió el proceso del primero de los atentados yihadistas registrados en el país en 2012, en el que Mohamed Merah mató a 7 personas en Toulouse. En el banquillo se sientan su hermano y un presunto cómplice del asesino de 2 soldados de origen musulmán. Un tercero está paralítico y 5 personas en una escuela judía de Toulouse, 4 de ellos niños, que filmó con una cámara instalada en su casco cada una de sus acciones antes de ser abatido por la policía en su casa tras un largo tiroteo. Los delitos que se le imputan a los acusados pueden valerles condenas de hasta 20 años de cárcel. Bueno, yo supongo que los oyentes de Radio Sefarad sí saben quién fue el maldito Mohamed Merah. Aquí estuvimos en el 2012 dando esa noticia, incluso fuimos el único medio español que logró contactar con la pequeña comunidad de Toulouse en el momento del entierro de las víctimas. Estamos hablando de que este señor primero fue y mató a 2 soldados del ejército francés. En realidad intentó matar a un tercero también, le salió mal el tiro, por ser musulmanes y servir al ejército de Francia. Y después salió corriendo de allí, todo esto con una cámara de estas que se llevan adosada en el casco, filmando todo. Entró a una escuela judía y mató a los niños que estaban allí en el patio. 4 niños y 3 profesores que estaban por allí. Este fenómeno tan repulsivo, luego escapó de allí, las fuerzas policiales y el ejército lo persiguieron y consiguieron matarlo. Esto lo hizo con armamento que le vendió uno de los cómplices que están juzgados, y otro es el hermano que desde hacía mucho tiempo era perseguido por actividades islamistas en Francia y que dice que él no tiene nada que ver tampoco, que apenas se veían, pero que estaban haciendo exactamente lo mismo. Bueno, el tema es que 5 años después, ahora van a ser juzgados, están personados contra ellos más de 200 individuos y organizaciones se han personado en la causa, y no solamente eso, sino que todo esto ahora vuelve a remover las entrañas de los judíos que viven en Francia. A partir de entonces, en estos 5 años, han salido muchos de los judíos que vivían en Toulouse. En realidad, la comunidad se ha prácticamente vaciado en esa ciudad, en muchas ciudades de Francia también, pero es que Mohamed Merah se ha convertido en la bandera, en el héroe de los yihadistas que han matado y han cometido
todos los atentados desde entonces, en estos 5 años, recordemos, desde Charlie Hebdo y la carnicería kosher hasta los ataques que hicieron en las calles del centro y a las puertas del estadio, etcétera, etcétera. Para todos ellos, Mohamed Merah era el ídolo y ahí seguirá siéndolo mientras no se tomen todas las medidas necesarias. Y no es solamente cuestión, lamentablemente, tengo que repetirlo, de que el gobierno francés ponga la máxima alerta y saque 3.500 soldados a la calle desde hace 2 años en este operativo que se llama Operación Centinela. Todavía quedan muchos deberes por hacer. La ONG Human Rights Watch denunció el reclutamiento de menores afganos indocumentados por parte de la Guardia Revolucionaria iraní para luchar en el conflicto sirio bajo la promesa de legalizar su situación en el país. Estos niños soldado pasan a engrosar las filas de la división Fatemiyun, que según las autoridades iraníes está compuesta por voluntarios y lucha en el conflicto sirio del lado de las fuerzas de Al-Assad, que cuenta con el apoyo de Teherán. La ONG ha tenido acceso a las fotografías de las tumbas de 8 niños que murieron combatiendo en Siria, así como al testimonio de los familiares de los niños soldado y de otros combatientes que dan fe de esta práctica. Sí, la gente que está en contra de Israel dice, qué obsesión que tienen con Siria. El problema es Arabia Saudí y Siria está combatiendo contra Daesh. Está combatiendo contra Daesh y está combatiendo a favor de su propia versión del terrorismo. Y lo hace de forma que viola también todos los derechos humanos mínimos. Lo que hacen es que tienen en Irán muchos refugiados afganos que están ahí por los problemas que tienen con los talibanes en su territorio y con las luchas internas que se dan ahí. Están refugiados, son musulmanes, pero los iraníes no les dan documentación. Los tratan como ciudadanos de segunda y tercera categoría. Allí sí que se comete un apartheid, una segregación en función de quiénes son, del origen de estas personas. Y entonces no solamente que los segregan, sino que ahora los están aprovechando y cogen a niños incluso menores de edad, porque de los otros se puede decir que se apuntan voluntariamente, aunque tienen la recompensa que se les promete que si luchan en un tercer país que se llama Siria, por una causa que a ellos ni les va ni les viene, pero si están dispuestos a morir por los ideales que les marcan los ayatolás, pues su familia se salvará y recibirán los papeles para poder quedarse en el país. Pero esta práctica se hace también y principalmente con menores de edad, con niños soldados, con chicos que tienen igual 14, 15, 16 años de edad, pero que en su desesperación aceptan cualquier salida, y la única salida que tienen para las familias que están pasando las penurias como ciudadanos de cuarta categoría, casi como esclavos en un país que practica la misma religión que ellos, que es Irán, pues es la única salida es aparecer como combatientes luchando por el presidente sirio. Y esto se ha podido testificar no porque alguien lo ha dicho, no porque alguien ha contado que su cuñado ha oído hablar de esto, sino porque están las tumbas de por lo menos 8 niños que murieron combatiendo en Siria, que se sabe las edades y se sabe su identidad porque están escritas en las tumbas y se sabe de dónde vienen. Eran niños afganos que vivían en Irán como refugiados. Finalizamos esta primera parte de las noticias. Aquí en este punto volvemos tras la pausa con Raquel y la agenda cultural. Bueno, ya estamos con Raquel, traemos la agenda cultural como cada día, nos lo traes tú, ¿qué tal? Hola Alex, hola a todos, pues muy bien, ya les decíamos ayer, iba a decir amenazábamos, pero no, porque no es una amenaza, es una gran noticia, ya les avisábamos de que esta semana íbamos a tener buenos apuntes culturales relacionados con los premios Nobel, y no nos equivocamos. En estos Nobel 2017, un judío, y esta vez
lo hace el nacido en Alemania pero asentado en Estados Unidos, Rainer Weiss. Es el nuevo Premio Nobel de Física 2017, lo comparte con Barry Barish y Keith Thorne y han ganado este Premio Nobel de Física por su trabajo en LIGO, el detector de ondas gravitacionales. El jurado ha reconocido a los científicos por un descubrimiento que sacudió al mundo, ha dicho Göran Hansson, que es el secretario general de la Academia de Ciencias sueca. Uh-huh. Weiss recibe la mitad del premio y los otros dos científicos la otra mitad por su contribución decisiva en los detectores de LIGO y la observación de estas ondas gravitatorias. Que se me iban a complicar. Gravitacionales. Gravitacionales. Bueno. Los 3 físicos estadounidenses recibieron este año el Premio Príncipe de Asturias por su trabajo decisivo al captar este fenómeno con el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales. Bueno, se nos queda un poco más complicado el lenguaje que el de ayer, que hablábamos del reloj biológico. Exacto. Pero bueno. Los 3 investigadores trabajan ahora en colaboración con LIGO Virgo, centrada en 2 detectores de Estados Unidos y Europa. Y como muchos de ustedes saben, Albert Einstein fue el primero en predecir la existencia de este fenómeno, pero dijo que nunca se podría detectar. Bueno, pues ahí sus palabras se quedaron en agua de borrajas, como decimos. Bueno, pero fue el primero que dijo que bueno, ahí estaban las ondas. Dijo que estaban, no sabía cómo encontrarlas, ya se ha llegado a ellas y esta persona con sus también con su equipo colaborador han conseguido detectarlas. Nuestra enhorabuena para Rainer Weiss. Muy bien, pues pasamos de este premio Nobel para hablar de ¿qué? De un homenaje que nos emociona mucho porque Rivadavia rendirá homenaje a las hermanas Touza. El Concello ha solicitado que se realice este homenaje. La moción ha sido presentada al Pleno por el Partido Ribeiro en Común y en la misma se incidía en la necesidad de realizar un reconocimiento expreso a las hermanas que, trabajando clandestinamente con la ayuda de varios vecinos de la villa, lograron sacar por Portugal a a cientos de personas que llegaban a la capital de O Ribeiro, a Rivadavia, huyendo de la persecución y exterminio que el régimen nazi había instaurado en Alemania. El Concello de Rivadavia ya había realizado hace unos años un homenaje a las hermanas Touza. Hay una placa que recuerda en el barrio judío a estas mujeres justas y ahora pues se va a proceder a organizar nuevas actividades y propuestas para homenajearlas. Se dice que se van a hacer más una serie de conferencias, quizás se publique un libro. Bueno, estamos a la espera de saber en qué se concretan estos nuevos homenajes. Muy bien, pues veremos qué más ofrecen esos homenajes a las hermanas Touza en Rivadavia y nada, continuamos con la agenda para cerrar. Para cerrar esta agenda con otra buenísima noticia, si empezábamos hablándoles del Nobel, en este caso vamos a cerrar la agenda, como dices, con el premio a la mejor traducción en los 20 Premios Nacionales de Edición Universitaria, que ha recaído en nuestro querido colaborador, el profesor Ángel Luis Encinas Moral. Bueno, pues felicidades desde aquí. Sí, le felicitamos ya el otro día personalmente, pero hoy queríamos darles a ustedes la noticia coincidiendo con la emisión del programa de esta semana del profesor Encinas, de Idislandia. Bueno, Encinas Moral es editor y autor del estudio y traducción de la obra El viaje allende los 3 mares de Afanasi Nikitin. Un personaje interesantísimo que además nos da cuenta de la vida de los judíos de la India y de Ceilán en el siglo XV, entre otras noticias. En este libro, El viaje allende los 3 mares de Afanasi Nikitin, por el que nuestro querido profesor Encinas Moral ha sido galardonado con este Premio Nacional de Traducción Universitaria. Bueno, así pues que nada, le felicitamos. Felicidades de nuevo para Ángel, para nuestro colaborador, ya saben, quien dirige Idislandia, ese programa que habla de los judíos del este de Europa. Y nada, les dejamos hasta mañana porque volveremos entonces con más noticias. Exactamente, hasta mañana, gracias.